Buenas tardes, mi nombre es José Luis Niva Tuxpan y a continuación presentaré mi evaluable final de la materia de cine, literatura y cultura. A continuación podemos ver un poquito de lo que es la presentación y vamos allá. Ok, para empezar tenemos que entender que la relación que existe entre el cine, la literatura y la cultura es una relación simbiótica en la cual la cultura a través de las sociedades se va generando y va formando ciertos rasgos que los diferencian, pero al mismo tiempo que los unen. Esta unión parte de la idea de que como seres humanos somos seres sociables y en la búsqueda de contribuirnos mutuamente generamos microsociedades. Las sociedades a lo largo del tiempo nos permiten generar lo que conocemos hoy como cultura, que es una serie de rasgos, características que nos unen y nos conforman y nos permiten y nos facilitan la supervivencia. Esto en una forma primaria. En una forma secundaria lo podemos ver como el desarrollo de la sociedad para principios, normas, valores, entre otras cosas. ¿Y en dónde entra el cine? Bueno, es importante entender que la literatura surge de la necesidad de retratar la cultura. Y es a través de esta que podemos ver eventos, momentos históricos relatados por las mismas personas que los vivieron o personas posteriores a los cuales escucharon estos relatos y decidieron grabarlos o estructurarlos de una manera en la que pues pudieran pasar a las siguientes generaciones. Aquí es donde entra la última parte. Con el avance de la tecnología y la revolución industrial surge el cine, el cual es otra herramienta a la cual nos podemos beneficiar para contar historias. Y es esta última la que ha tenido un auge importante en el último siglo y que ha sido parte y se ha incorporado a la sociedad. Entonces, si bien una dio en principio a las otras dos, podemos decir que en este punto de la historia ambas son, las tres son relaciones simbióticas, pues lo que sucede en la cultura se ve reflejado en la literatura y cuando ésta llega a tener un auge muy importante se ve plasmado dentro de la cinematografía. Bueno, ¿cómo se influyen entre sí? Como se comentaba previamente, una permeó a las demás o una dio pie al desarrollo de las demás. Sin embargo, en el punto actual ya estamos en una relación de retroalimentación mutua, ¿no? Y esto se ve claramente con los eventos históricos que hemos vivido en las últimas décadas, en la cual, pues, muchas cosas que partieron de la ficción, de la literatura, se llevaron a la pantalla grande. Y posterior a eso se vio reflejado en eventos culturales, ¿no? Por ejemplo, vemos la película de Joker que salió en 2019 que habla sobre las protestas sociales, sobre qué pasa cuando el sistema no funciona o cuando el sistema discrimina a a un grupo particular de personas. Y a un año después, con el asesinato de Floyd Mayweather, vemos este reflejo, este reflejo de la película dentro de las propias protestas, ¿no? El cómo toman los símbolos de la cinematografía y los llevan al conflicto y a la protesta social. Entonces, ya estamos en una parte en la que pues hace un bucle retroalimentativo e incluso podemos decir que hay veces en la que la propia cinematografía o la propia literatura termina definiendo a la cultura, ¿no? Veíamos estos casos en Irak en las cuales tomaban los símbolos de los Juegos del Hambre, que es una novela estadounidense, ¿no? El cómo pasamos de un título de libertario a un título de terrorista simplemente con el hecho de cambiar de país o el hecho de que las formas en las que se presentaron las condiciones fueron idóneas para que esto se convirtiera en un símbolo cultural de otra región del mundo. Con relación a, a los discursos de poder que existen dentro de la literatura y dentro del cine, pues sí existe una relación muy parentesca, ¿no? Entonces, es importante entender que conforme fuimos desarrollando la sociedad, generamos estos símbolos, ¿no? Estos símbolos y estos sujetos sociales que cada uno permeaba un discurso de acuerdo a los intereses particulares que había en la época. Y pues obviamente estos discursos al final se vieron reflejados e impactados en la literatura, ¿no? Es importante, por ejemplo, ver esta parte del modernismo, ¿no? Que surgía con Nietzsche, que surgía con otros autores importantes de la época que hacían esta crítica a que pues el sistema les falló, ¿no? Esta idea de que pues la revolución industrial prometía mucho y al final terminó dándoles muy poco o generándoles más problemas de los que planteaban en un inicio. Entonces, pues creo que van muy apegados.
Creo que al final de cuentas, en este punto de la historia, la narrativa del ganador es la que sigue permeando. El ganador es el que escribe la historia independientemente de quiénes hayan o no participado en esta. Entonces, pero también están estos ejercicios de contrapoder acerca de cómo pues estas partes borradas de la historia también quieren poner su nombre dentro de la narrativa. Entonces, ahí hay una lucha de discursos bastante interesante y pues que al final se ve permeada a través de la cultura, ¿no? En este punto, pues la cultura americana sigue siendo dominante en la mayor parte del mundo y por ello, tanto la cinematografía como el discurso literario, pues recorren o permean a través de ella, ¿no? Estas películas como Once Upon a Time in Hollywood o las últimas películas que salieron de guerra, ¿no? Civil War, que son como una contraparte de lo que sigue siendo la cultura americana. Y pues al final de cuentas termina impactando en el resto de culturas a nivel global. Y esto pues solamente termina reafirmando que somos sujetos sociales, que pues al final de cuentas compartimos características que pues en un principio nos dieron supervivencia, pero ahora pueden ser a propósito de conflicto, ¿no? Y bueno, sí, con base a la última pregunta de si las multicitadas obras literarias y fílmicas contribuyen a la conservación del poder y la ideología o crean discursos contrarios alternativos, puede ser un poco de ambas partes. En el sentido de que, pues, si bien la mayor parte de discursos literarios y fílmicos que han ganado un premio corresponden a la cultura dominante de la época, también es cierto que ha habido ciertas obras que han generado estos contradiscursos que también han llamado la atención de lo que hoy comúnmente nombramos como la academia. Entonces, sin embargo, pues algo que pasa con esta parte del siglo XXI y la metanarrativa es que pues ya no importa quién es el discurso literario y quién es el discurso alternativo, siempre que los dos contribuyan a un bucle de retroalimentación social, pues ambos tienen la participación adecuada dentro de ellos. Si bien siguen contribuyendo a la idea de un poder o de una ideología dominante, cabe destacar que pues la forma en la que se está dando, más que nada con la retroalimentación también de redes sociales y otras narrativas de otras partes del mundo, pues terminan generando una ideología muy diversa, sin bien dominada por un mismo sesgo, más plural de lo que antes solía haber. Entonces, creo que al final termina siendo una mezcolanza entre el discurso dominante que lleva más o menos un siglo existiendo y las nuevas narrativas que se están incorporando o que están criticando esta narrativa dominante. Pero pues al final de cuentas todo lo engloba en el sesgo cultural. Y bueno, como conclusiones del curso podemos decir que si bien parecieran tres elementos aislados, la cultura, la cinematografía y la literatura están más relacionados que nunca y sobre todo hoy en día, ¿no? Que las vemos y las buscamos como un placebo para intentar evitar afrontar ciertas problemáticas que podrían generar un conflicto interno dentro de las sociedades. Pero resulta y acontece que pues muchas de estas obras que consumimos a lo mejor para despistarnos de lo que pasa allá afuera, pues terminan siendo un reflejo de lo que sucede. Entonces, al final de cuentas, no es el cómo los veamos, sino la forma en la que se distribuyen la que termina importando. Ahora, qué tanto se analicen y la forma en la que se analicen dependerá de la gente y de los rasgos sociales con los que cuenten, así como el conocimiento que traigan desde interno hasta externo y el entorno que les facilite estas herramientas. Entonces, esta sería la conclusión a lo que llego a través del curso. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención prestada y buenas tardes.